Lo que para muchos es una locura, para otros es la salvación de sus vidas. Hoy les hablo desde mi experiencia y no desde la experiencia de otros. Les hablo de aquel que me salvó a mí de no caer en depresión, de no tomar decisiones que hubiesen podido acabar con mi vida, que me hubiesen llevado por otros caminos, pero yo decidí caminar en pos de la voluntad de Dios. Y quiero compartirles un tema bastante interesante que el Señor habló a mi vida esta mañana y se llama Preparando el corazón para lo nuevo de Dios. Todo comenzó con un sueño, a través del cual me fueron dados algunos textos bíblicos que me ayudaron a comprender más o menos qué era lo que Dios quería hablar a mi vida. Mientras oraba, el Señor hablaba a mi mente, a mis pensamientos, y me decía que para recibir aquello que hemos estado esperando, para ver milagros en nuestras vidas, es necesario preparar el corazón para recibirlo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que cuando recibimos lo que estamos esperando, se nos olvida de aquel que dio lo que estábamos esperando. Pasa que cuando recibimos lo que queremos, se nos olvida darle la gloria al que solo se la merece. Ahora, para preparar nuestro corazón para todo eso que Dios tiene preparado para nosotros, el Señor a mí personalmente me instruyó en que primero debemos humillar nuestro corazón a Él. Y la humillación nos llevará a reconocer que no podemos por nuestras propias fuerzas, que no estamos solos, reconocer que es por Él y para Él, y reconocer que fallamos. Y cuando reconocemos que fallamos y nos apartamos de nuestros pecados, el mismo Espíritu Santo nos conduce a adorar al Señor en espíritu y en verdad, tal y como Él se lo merece. El libro de Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23 nos dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Leyendo este texto puedo comprender que es necesario dejar que Dios traiga transformación a nuestras vidas. Pero también es cierto que hay que reconocer que dentro de nuestro corazón hay cosas que no le agradan a Dios, por lo que es necesario alimentar el espíritu con la palabra de verdad, la palabra de Dios, y quebrantar la carne y dejar que sea Dios el que crezca en nosotros y no nuestro orgullo o nuestra soberbia. Cuando nos humillamos delante de Dios, reconociendo que Él es el Señor, entonces el Espíritu Santo juega un papel importante. Él comienza a gobernar nuestras vidas y a guiarnos en todas las cosas de tal manera que podamos hacerlas para agradar a Dios y no a los hombres. El libro de Lucas capítulo 14 versículo 11 nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él mismo se encarga de exaltarnos. Pero tengamos algo en cuenta, que nosotros no buscamos a Dios para ser exaltados. Lo buscamos porque anhelamos conocerlo a Él, porque queremos agradarle a Él, porque queremos adorarle en todo tiempo. No buscamos por conveniencia,
buscamos por necesidad. Muchas veces nos pasa que enfrentamos momentos de humillaciones por parte de personas, de pronto por momentos en que nos hacen sentir avergonzados, pero la realidad es que todas esas humillaciones nos hacen conocer a Dios como es y nos lleva a una exaltación que no buscábamos, pero a causa de que fuimos humillados por causa de Jesús, entonces viene el Señor y como recompensa nos exalta, nos lleva a lugares mucho mejor, abre puertas, etc. Muchas cosas que pueden suceder a favor nuestro cuando agradamos a Dios. Y a pesar de lo que estemos viviendo, de las humillaciones que estemos pasando, estamos siempre agradando a Dios y buscando la manera de serle fiel a Él. El entregar el corazón a Dios nos hace entender de que sí, nos equivocamos, es cierto, pero lo que también es cierto es que Dios es perdonador y galardonador de los que le buscan. Hablándoles un poco desde mi experiencia, desde mi punto de vista, entre cosas que he vivido y que no me hubiesen gustado vivir, pero que Dios las permitió, puedo decirles con certeza que el único que puede restaurar el corazón se llama Dios. El único que puede transformar nuestras vidas y darnos una vida plena, en gratitud, en plenitud, en abundancia, se llama Jesús de Nazaret. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto nos enseña que es necesario confesar nuestros pecados, todas nuestras faltas, y al momento de confesarlas y apartarnos de toda maldad, el Señor mismo se encarga de limpiarnos desde adentro, de limpiar nuestro corazón de toda maldad, de limpiar y santificar nuestras vidas para agradarle a Él. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13 nos enseña: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por más que queramos mentir u ocultar cosas, delante de Dios no hay nada oculto. No podemos ocultar nuestra maldad. Delante de Dios, no. Y aunque Dios conoce nuestro corazón, yo estoy segura que Él espera que nosotros mismos, por nuestra iniciativa, confesemos nuestras faltas. Hay algo muy interesante en todo esto. Y es que el día del juicio el Señor castigará a los impíos, a los soberbios, y castigará a todo este mundo por la maldad. Sin embargo, hay algo que me gustó muchísimo, y es que cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Por lo que logro entender que cuando hemos confesado nuestros pecados y nos arrepentimos y nos apartamos de todas las maldades, el día del juicio en el que será juzgada la tierra, en el que será destruida la tierra por toda la maldad, para ese día la misericordia nos alcanzará. Lo del castigo lo podemos encontrar en el libro de Isaías capítulo 13 versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Es cierto que también para alcanzar la misericordia de Dios nos es necesario corregirnos. Corregir nuestras vidas, nuestras acciones, confesar nuestras faltas delante de Dios, arrepentirse y vivir para Él. La salvación es una, la salvación es individual. En el momento en que reconocemos nuestros errores, en que nos humillamos delante de Dios y entregamos nuestro corazón a Él, el Espíritu Santo nos enseña también a no solo derramar nuestro corazón y reconocer nuestros errores, sino también aprender a adorar a Dios como Él se lo merece. La palabra nos enseña que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario que le adoremos. Por eso también es cierto que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para continuar nuestra vida en santidad, para que Él nos guíe a diario, para que nuestra vida
sea grata delante de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Juan 4, 23 al 24 nos enseña: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Necesitamos al Espíritu Santo para adorar a Dios. Necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe y nos impulse a adorar a Dios. No podemos solos. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras obras, no es por nuestros talentos o nuestros dones. Es por la mera gracia del Señor en nosotros. Es a través del Espíritu Santo que podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Estar íntimamente conectados con el Espíritu Santo, recibiendo instrucciones, leyendo la palabra, es la única manera en que tenemos para adorar al Padre como Él se lo merece. Hay algo sumamente importante en todo esto, y es que Dios es un caballero. Él nos dio libertad para decidir. Nosotros decidimos si queremos honrarlo a Él o no, en si somos amigos de Él o no, en si entregamos la vida a Él o no. Es decisión tuya, es decisión mía. Mi decisión fue seguir a Jesús, servirle a Él, orar, leer la palabra, y que mi vida, por lo menos intentar que mi vida diaria sea una constante de adoración para Dios. Pero eso se logra también a través del Espíritu Santo, que es el que nos da la constancia para permanecer. Si queremos identificar a una persona que tiene el Espíritu Santo, que sabe humillar su corazón, que sabe reconocer sus errores y que sabe adorar, entonces sus frutos, su manera de hablar, su manera de actuar debe reflejar a Jesús. En su vida diaria, nuestra vida debe ser una constante de adoración, siempre. Nuestras obras hablan, no nos salvan, pero sí hablan de nosotros. No es por obras para que nadie se gloríe, pero nuestras obras hablan de lo que somos, de lo que creemos ser o de lo que decimos ser. Entonces es necesario examinar nuestras vidas, postrarnos delante de Dios, reconocer que es por Él y para Él, y entregarle la vida a Él. El tiempo de la salvación siempre va a ser el hoy, el presente, siempre. Pero es decisión tuya si le sigues o si no. La palabra nos enseña que si somos amigos del mundo, nos constituimos inmediatamente en enemigos de Dios, o viceversa. Si somos amigos de Dios, somos enemigos del mundo. Del mundo. El mundo quiere decir maldad, pecado y cuánta cosa se le atraviese. Pero el único que puede restaurar un corazón se llama Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz por ti y por mí. Pero de ti depende recibir esa salvación. De ti depende reconocer que Jesús sí murió en la cruz. De ti depende dejarte ser limpiado por la sangre del Cordero y dejar que el Espíritu Santo avive la obra del Señor en ti. De ti depende. No te puedo obligar y depende de ti y no de mí. Yo decido por mí, yo velo por mí, pero también me es necesario compartir lo que el Señor nos enseña, la salvación. Enseñar el Evangelio del Señor. Y esa es la razón por la que hoy he decidido compartirte esto. No te obligo, pero te invito a seguir a Jesús. Si Él cambió mi vida, una vez más te puedo decir que puede cambiar la tuya también. Que Dios te bendiga.